a brindar la posible formación de Bolivia. Matías nos va a refrescar ya en este bloque la posible formación de Colombia y analizamos algunos duelos que se pueden dar dentro del campo de juego. Lampe va a ser el portero probable para Bolivia. Medina, Jaquín, Morales y Sagredo, la línea de cuatro en el fondo. Miguelito, Villamil, Cuellar y Fernández, otra línea más. Ahí viene la duda si mete un volante más de juego, un volante más de marca. Entra para llenar el quinto mediocampista, Robson, Tonino, Villarroel y Vaca. No nos la jugamos, ¿no? Pero ahí está la duda, quién va a ser el quinto volante. Y adelante perfila Carmelo Algarañaz para ser titular. No descartemos a Enzo, pero lo ponemos a Carmelo como titular. Como contrarresta Colombia, Matías, nos graficas también nuevamente los 11 de Lorenzo. Ok. Bueno, el posible 11 que toma fuerza de Colombia es, bueno, Camilo Vargas, le decía en el arco, en una defensa de cuatro, con Santiago Arias en el lateral derecho, Davison Sánchez y John Lucumí, la pareja de centrales en este caso, y Johan Mojica en el lateral izquierdo. Ahora en el medio campo, Jefferson Lerma y Richard Ríos serán los dos volantes centrales. Arriba de ellos, más adelantados, una línea de tres, John Arias por el extremo derecho, Luis Díaz por el extremo izquierdo y James Rodríguez como enganche. Y arriba John Corva. Pero ojo que no les engañe esto de que pensar que Colombia solo va a atacar con John Corva. No, porque Colombia ataca con muchos hombres. Es más, Richard Ríos, si bien tiene también esa vocación defensiva que te recupera muy bien, físicamente es un jugador con mucha potencia en la recuperación y en el despliegue, pero es más lanzado hacia el ataque. Sumado a ello, John Arias y Luis Díaz, la verdad que Colombia ataca con prácticamente con cuatro hombres a veces, son tres, los dos extremos que hacen como delanteros y los sumas a James y a Richard Ríos más que se suelta, es por eso que Colombia ataca mucho y también a la vez, al ser una virtud, es una falencia, porque al irse muchos hombres al ataque arriesga en defensa y deja sus espacios, y bien lo aprovechó Argentina, por ejemplo, en la anterior fecha, y Paraguay también cuando jugó en Barranquilla. Así es, entonces, a ver, Never planteaba los laterales, vos planteas también, Matías, los jugadores por afuera. O sea, es un equipo completo en relación para enfrentar a Bolivia, tiene las suficientes armas Sí, Colombia, sí, sí. ¿no? Mira, a ver, ¿quién, ¿quién sería el jugador más a tener en cuenta de Colombia? ¿Coincidimos con Luis Díaz o no? No sé. Sí, 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 mira, sí, yo es aquí, la, dale. yo aquí quería graficar justamente algo. Es el contexto diferente. En La Paz, en el Alto en todo caso, para ser más precisos, Medina lo anuló, lo bloqueó. Prácticamente Luis Díaz fue una sombra, no hizo nada en el Alto, así que gran labor de Medina para negarle la explosividad que tiene este jugador en ese entonces de Liverpool, ahora en el Bayern de Múnich. Ahora viene, el contexto es diferente Lo en dijiste en el Colombia, alto, donde de exactamente. local ante un combinado que está muy bien preparado en su casa ante su gente y que ahí Medina podría estar complicándose, pero le ponemos toda la ficha, le pongo todas las fichas a Medina para que vuelva a repetir su labor que ya lo hizo en el alto. Mira, eso con el tema de los antecedentes me parece bien tocarlo, pero depende qué antecedentes sumas, ¿no? Porque Luis Díaz también nos pegó un baile tremendo en el amistoso previo a la Copa América del año pasado. Entonces, claro, el antecedente hay que ser buenos, ¿no? Hay el positivo, donde Medina pudo neutralizarlo, pudo en el alto, y el que se jugó en Estados Unidos en la previa de la Copa América nos pintó la cara también como fanáticos del fútbol boliviano, porque nosotros no jugamos, bueno, pintó la cara a la selección. eh, Luis Díaz, Medina será el encargado. Después, un poco para entender, si juega Jaquín y Morales, ¿quién va a ser el líbero? Me imagino que Jaquín Morales, por su dinamismo, será quien tenga que tomar al centro delantero. Y aquí Matías nos daba también algún indicio de que no va a jugar Dairo Moreno, sino John Córdoba apunta a ser el titular. Tiene la capacidad Morales para frenar a Córdoba
cuáles son las características de Córdoba, por ahí conocemos un poquito más las de Morales, ¿no? Sí, las características de John Córdoba, y sí, bien, para empezar, Néstor Lorenzo ha confirmado y ha dicho que Dairo Moreno, que es el pedido de toda la afición y en sí de los medios de prensa en Colombia, que tenga, si lo convocan es porque tienen que ponerlo, muchos piden a Dairo Moreno, ¿no? Pero fue claro Néstor Lorenzo y que me imagino que enseguida ya en conferencia de prensa le van a volver a preguntar, pero dijo que no, Dairo Moreno parte como tercera opción y esto obviamente no cayó bien mucho a la prensa colombiana, ¿no? Y su principal alternativa, su hombre de confianza que siempre fue, es John Córdoba y en su momento también Jan Haider Durán, ¿no? Entonces, esos son sus dos hombres de confianza. Ahora, la segunda opción en cuanto a delantero es Luis Suárez, un hombre que juega recientemente se incorporó al Sporting de Lisboa en Portugal. John Córdoba es un delantero que juega en el Krasnodar de Rusia, de hecho viene de marcar un gol antes de sumarse a esta eliminatoria. Es un delantero con un buen tamaño físico, tiene potencia, remate de larga distancia, juego aéreo, es un 9, es un pescador de área que siempre está ahí, va al rebote, es un fijo, es un faro, digamos, ¿no? Es un punto referencial para cuando ponele que el espacio se cierre, puedes apelar al juego aéreo y siempre está ahí para pivotear, saltar líneas en su defecto cuando no se puede transitar la pelota por el medio campo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene en contra John Córdoba? Que no sale del área, no se asocia con los volantes. Es un delantero que lo tienes que alimentar constantemente, buscarlo con centros, con pases filtrados, pero no es, a diferencia de Luis Suárez y Dairo Moreno, que sí, salen un poco más y se asocian con los volantes. Ahora, Dairo Moreno, es cierto, no te va a hacer un despliegue físico como lo hacía años antes, ¿no? Por la edad, ¿no? En el Once Caldas lo vemos que si bien sale del área, pero también está ahí esperando, está a los rebotes, está cazando y por su olfato goleador y su momento que viven, ustedes saben que los delanteros viven del gol y de rachas. Y hoy Dairo Moreno vive una racha muy importante que con 8 goles es el goleador de la Copa Sudamericana y es por eso que en Colombia hay un clamor popular que se le haya convocado para empezar y también piden que sea titular. Y es más, dicen en Colombia que ponele que no entre titular Dairo y las cosas no vayan bien en el partido, que ojalá sea así, por la de nosotros, minuto 30, qué sé yo, no vaya bien, siga un 0-0, la gente va a empezar a pedir Dairo, Dairo. Eso está hecho. Ya pasó con Juan Baila Fernando Moreno. Quintero. Baila Moreno, exacto. La gente va a pedir Dairo, eso no tengan duda. A ver, ayer monitoreando un poco respecto a lo que las sensaciones, tanto en el hincha, en las redes sociales, como también en la prensa colombiana, se analiza y se tocó un punto lo que marcabas de Quintero en el lugar de James Rodríguez. A ver, quiero entender un poco el contexto del por qué el pedido, ¿no? Si es James un jugador referente de la selección colombiana, basta que no lo diga yo, sus números y su trayectoria lo marca así, el por qué al día de hoy, aún, al menos para esta doble fecha eliminatoria, se instala el debate que Juan Quinteros podría estar en su lugar. Es cierto, la verdad que las actuaciones en el último tramo de James Rodríguez no fueron de las mejores. Tuvo un muy buen torneo, muy buen campeonato en la Copa América, ¿no? Donde fue, de hecho, Néstor Lorenzo, es mérito de él que lo recuperó a un crack como era James Rodríguez, ¿no? Siendo elemental, sobre todo en esas pelotas paradas, filtrando pases. Más yo recuerdo acá en el partido en el Alto contra la selección boliviana, James te jugó un partidazo, hizo muy buenos pases filtrados para Santiago Arias. De ahí en más vino una curva descendente James Rodríguez, ya no es ese jugador importante. Eh, Recordemos que luego de la Copa América se fue al Rayo Vallecano de España, donde no tuvo continuidad. Tuvo un par de discrepancias con el entrenador, es más, el entrenador en su momento dijo, yo no lo pedí, eso fue un pedido expreso de la dirigencia, del presidente. Al final, James no pudo tener esa continuidad y salió de fútbol español y se fue al León de México, donde está jugando actualmente. Sí, juega titular, es el referente de ahí, pero ha bajado mucho su rendimiento en la selección Colombia. Y otro aspecto que se le observa a James es que cuando Colombia no tiene la pelota, James no corre. No lo vamos a pedir a James que haga eso, ¿no? Nunca ha sido su característica, ¿no? Y eso es lo que se lo reprocha a James, ¿no? Otros duelos directos que puede haber en el compromiso, la ocupación de los espacios. Bolivia plantea a ver, 5 mediocampistas contra 3 de Colombia. Entiendo de que también en algún punto los volantes por afuera
tendrán que sostener en labores defensivas a los laterales de Colombia. Eso de, al final de cuentas, son 11 contra 11, ¿no? La ocupación de los espacios va a hacer de que haya duelos uno contra uno, pero también la zona en la que se pueden dar estos duelos. Yo me atrevería a decir de que no dejaría cerrado de que Miguelito quede como extremo derecho, tomando en cuenta que Mojica trepa y no lo veo a Miguelito de bombero ayudando a Medina a retener a Díaz y a Mojica. Yo puedo pensar de que podría recorrer a esa banda Villamil o entrar otro futbolista como Tonino y ser Miguelito el jugador que flote detrás de Algarañazo de Enzo Monteiro para poderle brindar mayor lucidez y que, bueno, no quiero hacer una comparación, pero bueno, no la hago, mejor para evitar también exageraciones, pero esos futbolistas que son más provechosos, que estén plenos, con el tanque de oxígeno pleno, para atacar, independiente de que también pueden dar una mano y defender, ¿no? Qué importante es lo que podría suceder, a ver, un poquito tratando de avisorar, ¿no? El compromiso que le puede presentar a Bolivia, es que Villamil se transforme en ese hombre polivalente que lo está haciendo en Liga de Quito. A ver, Villamil, en este último tramo, ya de su carrera, al menos, en Liga de Quito, ha evolucionado su fútbol y ahora está más recostado por el lado derecho. Ahora viene, si bien en este planteamiento de Villegas aparece como un hombre de doble tapón, ya, por sus características propias, ¿no? Que tiene Villamil, pero no sé, yo siento que en algunas circunstancias del encuentro, un despliegue de Villamil acompañando a Miguelito, haciendo el 2 contra 1 contra Mojica, se puede dar tranquilamente, porque Villamil ha empezado a tirar su fútbol por ese costado derecho. Entonces, las sociedades que se puedan plantear en ataque y en defensa va a depender mucho del compromiso de los 5 hombres volantes que estén ahí para contener el circuito de juego de Colombia. Y ahí es donde aparece Villamil. Para mí es un punto clave y un punto a tener en cuenta respecto a lo que pueda suceder en ese encuentro ante Barranquilla. Así es, el volante que falta creo que va a cambiar la fisonomía de Bolivia. ¿Creen que tiene chance Ervin Vaca de ser ese quinto volante que no tenemos claridad? Porque, a ver, al insertarse Ervin Vaca, tienes a Cuellar con Ervin Vaca un poco más conteniendo el medio de la cancha y Villamil se puede soltar un poco a la derecha, o sea, quitándole por ahí responsabilidades a Miguelito de contener a Mojica, ¿no? Y que Miguelito juegue un poco más suelto, más libre, que vaya encontrando el espacio ya sea por el extremo derecho, por el extremo izquierdo o de última, como le gusta, ¿no? De afuera para adentro, ¿no? Entonces que tenga más libertad, más soltura. Esto hablamos en un hipotético caso de que Bolivia tenga la pelota para que Miguelito pueda tener mayor claridad y lucidez. Cuando no tiene la pelota Bolivia, sean otros los que tengan que correr un poquito más en el buen sentido para mantener el orden que necesita Bolivia para sostener la arremetida que Colombia pretende tener en el compromiso. Y la verdad que es interesante lo que planteas, Paulino, es en cuanto a tenerlo a Villamil recostado por la parte derecha y que sea un colaborador, ¿no? En esa marca ahí, en esa banda donde va a estar por el lado derecho va a estar quien, a ver, de Luis Colombia va a Díaz y estar Mojica. Luis Díaz, ¿no? Mojica. Luis Díaz y Mojica y Luis Mojica, Díaz. claro. Sí, son dos hombres que pasan que constantemente por la banda, tanto el hombre del Mallorca como del Bayern Múnich, ¿no? Así que bueno, bastante áspera, ¿no? Ese laburo, no se la desean. Ujú. No se la jugaría ni qué haciendo. Sí, Pero la verdad que un duelo bastante difícil y yo creo que sí, Ervin Vaca podría ganar en ese aspecto, podría ganar terreno para ser el acompañante ahí de Cuellar, ¿no? En esa doble contención, doble tapón y a Villamil tirado al costado y que en ese caso como tipo tercer volante al medio sería Miguelito, ¿no? Acompañado de Roberto Carlos Fernández probablemente, o Tonino en todo caso. así es. Entonces, en Bolivia está en duda el quinto volante. Me parece que y creo que cada jugador determinaría un formato distinto, sea Robson, sea Tonino, sea Moisés Villarruel o sea Ervin Vaca, quien se termine metiendo en la formación, va a hacer de que cambien algunas cosas, ¿no? Como recorrer a Miguelito a una posición más suelta o realmente reforzar la creación
con un jugador eje ahí, pero creo que Bolivia tiene ahí mucho trabajo, no solo por izquierda, también por derecha. Sagredo tiene que contener a John Arias. Santiago Arias será más o menos el duelo con Roberto Carlos Fernández. Algarañaz, su función, bancarse ahí entre los centrales, jugar mucho de espaldas y termina siendo el hombre del Calamata el titular. Y Cuellar dejándole algún cariñito a James Rodríguez, más o menos es así. Partido Sí, sí. dificilísimo, durísimo, si vamos ahí al plano individual. Colombia tiene una riqueza importante para este compromiso.